¿Confía usted tanto en Dios que cuando Él le pide algo, en vez de discutir, decide hacerlo? Le diré cómo medir su crecimiento espiritual. ¿Cuánto tiempo se tarda desde que Dios le dice que haga algo hasta que lo hace? Ese es un buen indicador de cuán comprometido está. Hace 4 décadas fundamos Ministerios en Contacto para guiar a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con Jesucristo. Con los años hemos visto la grandeza de Dios, su amor y su bendición de formas tan maravillosas que queremos que todo el mundo conozca al Señor. Así que abramos la palabra de Dios y busquémoslo juntos. Hoy en el programa En Contacto, el andar de la fe. Este mensaje se titula El andar de la fe. Si yo le preguntara, ¿camina usted por fe o por vista? ¿Qué respondería esto? ¿Anda conforme a la voluntad, propósito y plan de Dios para su vida o solamente anda esperando que las cosas funcionen? Dios quiere que caminemos confiando en Él para todo. Abraham, por ejemplo, de todos los personajes bíblicos, solo después del Señor Jesús, quizás sea una de las personas más importantes de la Biblia, porque hay 14 capítulos bíblicos sobre este hombre Abraham. Y al leer la palabra de Dios comenzamos a ver todos esos capítulos y todo lo que hizo, y consideramos el hecho de que él fue el padre de la raza judía. Así que es un personaje muy importante en las Sagradas Escrituras. Y vino de una sociedad pagana. Y al ver de dónde vino y lo que hizo, uno dice, hay esperanza para mí. Sí hay esperanza. Porque no solo vino de una sociedad pagana, sino probablemente fue idólatra. Quizás se pregunte, ¿por qué escogió Dios a alguien así? Dios escoge conforme a su sabiduría, no a nuestra perspectiva. Y Dios lo alcanza y le habla, y si vamos al capítulo 12 de Génesis, escuche lo que dice. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Imagínese escuchar eso de Dios, habiendo sido idólatra. Y Dios se les reveló a Abraham de forma muy especial. Así que al ver lo que le dijo Dios, lo que deseaba que hiciera, dice que Dios le pide que deje su tierra. Y pienso que lo que Dios hizo en la vida de Abraham, Él desea hacer lo mismo en la vida de todos y cada uno de nosotros. Es cierto, Dios desea que caminemos por fe. ¿Andamos por fe o por vista? La mayoría tiene que ver para creer. Entonces el primer requisito para andar por fe es estar dispuestos a escuchar a Dios. Si no lo escuchamos, no lo seguiremos. Y justo eso fue lo que hizo Abraham. Escuchó a Dios. Imagínese esto, que Dios no le había hablado aparentemente a nadie en esos cientos de años desde Noé. Y luego le habla a Abraham y le dice que hará de él una gran nación. Dios escogió hablarle a Abraham y él escuchó a Dios. Entonces, para emprender el andar de la fe, confiando en Dios, primero hay que aprender a escuchar a Dios. Si no lo escucho, formaré mis propias opiniones, tomaré mis propias resoluciones, decisiones, y la verdad es que a menudo serán las decisiones equivocadas. Así que para todos los que decimos ser creyentes y decimos seguir a Cristo, debemos preguntarnos, ¿he aprendido a escuchar a Dios? Al despertarse en la mañana, ¿en qué es lo primero que piensa?
planifica el día o si ya lo ha planificado, se detiene a escucharlo. Señor, habla mi corazón el día de hoy. ¿Qué tienes en mente para mí? ¿Cuál es tu plan? Mi plan es este porque trabajo en tal lugar, pero ¿cuál es tu plan? Escuchar a Dios es una lección básica que hay que aprender como sus seguidores. De hecho, si no aprendemos a escucharlo, no lo seguiremos. Al no aprender a escucharlo, tomamos malas decisiones, decisiones erróneas, que son costosas y muy dolorosas. Dios tiene voluntad, propósito y plan para nuestra vida. Y Él está dispuesto a hablarnos hoy, como lo hizo en los días de Abraham. Alguien dirá, pero eso hace miles de años. Recuerde lo que dijo Jesús. Dijo que enviaría al Espíritu Santo, quien estaría en con y sobre nosotros. Y el Espíritu Santo nos habla hoy, como habló Dios directamente a Abraham hace siglos. Así que no hay excusa para no escuchar a Dios, porque Él nos habla hoy tal como lo haría en aquel entonces. Solo que nos habla desde adentro, porque el Espíritu Santo es un don de Dios para darnos guía y dirección en la vida. Dios siempre tiene algo que decir a sus hijos, y escucharlo a Él es la primera de todas las actividades que deberíamos considerar. Quiero callar para decir, Señor, ¿qué tienes que decirme? Y eso mismo hizo Abraham. Y mientras escuchaba a Dios, veamos lo que le dijo en Génesis 12, desde el versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, le cambió el nombre, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo es posible que creyera eso? Siendo que venía de adorar ídolos, Dios ve en él la oportunidad de usarlo para cambiar el mundo entero. Él escuchó a Dios. De lo contrario, no se habría movido. Mire, cuando Dios dice que hará algo, Él lo hará. Dios no dijo si esto, aquello y lo otro, dijo, voy a hacer esto. Bien, siendo eso cierto, debemos preguntarnos, ¿creyó Abraham lo que dijo Dios? La razón por la que sé que creyó es porque la Biblia dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años de edad cuando salió de Harán. Escuchar a Dios con un oído dócil es indispensable para vivir una vida agradable a Dios. Y si no lo escuchamos, perdemos. Así que para una vida agradable a Dios, el primer paso es escucharlo, y Abraham lo escuchó. El segundo paso es confiar en Dios, porque lo que Dios le dijo parecía totalmente absurdo, humanamente hablando. Quiere decir que me levante, deje a mi familia, tengo 75 años de edad, que deje a mi familia, que deje a todo, y que vaya en la dirección que me mostrarás al paso que vaya. O sea, era un pedido absurdo. Lo escuchó y confió en Dios. Recuerde que no venía de una familia temerosa de Dios, pero el Señor le habló claramente. Abraham estuvo dispuesto a escucharlo y pudo discernir su voz. De lo contrario, no habría ido. Pero decidió escuchar a Dios. Ahora, para escuchar a Dios, nuestro corazón debe estar limpio y puro. De lo contrario, lo primero que haremos será dudar. Lo segundo será darle todas las razones por las que no haremos lo que Él nos haya pedido. Escuchar a Dios va seguido de confiar en Dios. Si Abraham no hubiera confiado en Dios, se habría quedado donde estaba. Habría dicho, debo estar soñando, hacerme una gran nación, darme un gran nombre, y tú, Señor, maldecirás a quienes me maldigan. Señor, no es posible. Escuchó a Dios y confió en Él. Entonces le pregunto, ¿le ha dicho Dios algo tan fuerte y tan claro que usted haya dudado que fuese posible que Dios se lo dijera a usted?
¿Qué tendría que decirle Dios hoy para convencerle de algo que nunca ha pensado hacer? Porque al rendir nuestras vidas al Señor, hay que ser receptivos a lo que Dios tenga que decirnos. Y pienso en varias veces en mi vida, cuando estaba orando y el Señor me decía algo y yo decía, no creo que eso sea cierto. ¿Qué más, Señor? Y esto es lo que hace Dios, nos frena hasta que estemos dispuestos a escuchar lo último que nos dijo. Dios no dice haré lo segundo, tercero, cuarto, quinto, si no hemos decidido obedecer lo primero. Y creo que una de las razones por las que no cumplimos el propósito y la voluntad de Dios para nuestra vida es porque no podemos procesar la idea de que quizás Dios nos pida algo que no esperaríamos que sucediera. Pero puedo ver en el pasado, discutía con Dios sobre varias cosas y pensaba, debo estar soñando, tú no dirías eso, Señor. Recuerdo cuando salí de mi última iglesia, solo estuve allí 11 meses, y pensé, Dios mío, esto es un sueño, no puede ser verdad. Le diré lo que pasó, Dios me frenó. Nada me salía bien, nada de lo que decía, hasta que dije, pues no me gusta la idea, creo que es absurda, solo he estado aquí 11 meses y no me llamarías a otro lugar tan pronto. Pero me frenó hasta que estuve dispuesto a decir, está bien, Señor. Y creo que a menudo cuando las cosas no funcionan en nuestra vida, Dios nos frena porque no acordamos hacer lo último que trató de decirnos. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y mire, volveremos a esto, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años. Llevó a su esposa a Lot, etc. Le pregunto, ¿confía usted tanto en Dios que cuando Él le pide algo, en vez de discutir, decide hacerlo? Le diré cómo medir su crecimiento espiritual. ¿Cuánto tiempo se tarda desde que Dios le dice que haga algo hasta que lo hace? Ese es un buen indicador de cuán comprometido está. Y creo que una de las razones por las que las personas viven fuera de la voluntad de Dios es porque no están dispuestos a dar el primer paso. Dios les dice algo y le habla a la gente, y esto me lo dicen todo el tiempo. Bueno, Dios no me habla. ¡Claro que sí! Quizás usted no escuche, pero Dios sí le habla. Dios no tiene favoritos, nos ama a todos. Pero a veces nos pides algo que pareciera no tener sentido. Si deseo seguir al Señor, debo estar dispuesto a escucharlo y dispuesto a confiar en Él, aunque no lo entienda. Pregúntese, ¿le ha dicho Dios algo que usted no entendía, no quería hacer, pero en su corazón sabía que debía hacerlo? O al ver su pasado piensa, sé que Dios me habló, pero no podía hacerlo. Y he notado esto. Si confiamos en Dios y nos equivocamos, aunque genuinamente cometamos un error, Dios tiene las mejores formas de corregirlo. Dios conoce nuestro corazón. Él sabe que estamos dispuestos a hacer lo que Él nos pida y sabe mejor que nosotros que algunas de sus peticiones son muy difíciles. Pero yo pregunto, ¿lo está escuchando? Y asimismo, confía en que lo que sea que Dios le diga que haga, eso debe hacer. Escuche lo que pasó. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y Abraham de edad de 75 años cuando salió. Así que pudo haberle dicho, bueno, Señor, si me lo hubieras dicho cuando tenía 40 años, podía haberlo hecho. Pero ya estoy listo para jubilarme, y me dice que tome a mi familia y me mude. Pero tomó pues Abraham a Sara y su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y parte del tiempo tuvieron que viajar en el área del desierto, así que Dios no le dio un viaje fácil. Abraham escuchó, Dios dijo, quiero que hagas esto, y él hizo lo que Dios le mandó, tomó a su familia, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra, así que Dios lo mandó a un territorio hostil, pero él hizo lo que Dios le ordenó. La pregunta es, ¿estoy dispuesto a escuchar a Dios? ¿Estoy dispuesto a confiar en Él aunque no entienda qué, por qué, cuándo ni cómo?
Porque cuando no confiamos en Dios, preguntamos esto: ¿por qué me pides que haga esto, Señor? ¿Cómo funcionará? ¿Cómo puedo? ¿Cómo? O tenemos muchas preguntas. Nuestra vida debe ser tal que cuando Dios hable no respondamos quizás, o lo pensaré, es probable, yo no, sino sí, Señor. Porque si confío en Dios siempre confiaré en que me dará dirección precisa y verdadera conforme a lo que Él quiera que haga. Tengo que confiar en Dios, y al pensar en lo que Dios le dijo a Abraham que hiciera, era una tarea muy difícil. Recoger sus posesiones, todas las personas que trabajaban con él, para entonces habría prosperado hasta cierto punto, estaría en el desierto arábigo con todo lo suyo. Mire, hablamos de posesiones, él sí que tenía, pero escuchó a Dios, confió en Dios, y ¿qué hizo? Empacó. De haber esperado, el diablo hubiera hecho estragos en él. Pero Dios le habló. Él sabía que Dios le había hablado, tuvo fe en eso, y Dios le dijo: esto es lo que quiero que hagas, y se fue y obedeció a Dios. Entonces le pregunto: ¿cuándo le ha dicho a Dios que hiciera algo que a usted no le agradó? ¿No lo había planeado? ¿Parecía tener un alto precio y que sería desastroso en su vida? ¿O era algo que no quería hacer? ¿Cuándo le ha pedido Dios que hiciera algo y se le hizo muy difícil decirle sí? De haber escuchado a Dios, de haber confiado, lo habría obedecido. Y estamos donde estamos como resultado de nuestra obediencia o desobediencia. La decisión es nuestra y mire, es una decisión que tomamos a diario. Cada día enfrentamos situaciones y circunstancias en la vida que requieren que tomemos la decisión correcta. O sea, requieren que obedezcamos a Dios, requieren que escuchemos a Dios. En ningún punto, en ningún día de nuestra vida, hemos de vivir ensimismados sin escuchar a Dios, haciendo lo que nos parezca más natural. Dios tiene propósito, voluntad y plan para nuestra vida, donde sea que estemos. La pregunta es: ¿camina usted en obediencia a Dios? Quizás diga: bueno, hace tiempo, ese no es el asunto. Hoy puede decir: soy obediente a Dios hasta donde me es posible. Hoy lo he escuchado, he tratado de obedecerle. Entonces, ¿dónde estoy? Estoy como resultado de ser obediente a Dios. Esa es la clase de vida que Él quiere que vivamos. La mayoría de la gente no piensa en que Dios tenga una voluntad para su vida, que tenga un propósito para su vida. No piensan en nada de eso, solo piensan en dónde encontrarán un empleo, cuánto dinero pueden ganar, cuáles son sus planes, dónde quieren vacacionar, cuándo pueden poseer esto, aquello y lo otro. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es: Señor, ¿qué quieres que haga en mi vida hoy? Dios está dispuesto a hablarnos cada día de nuestra vida si estamos dispuestos a preguntarle. Porque mire, Dios sabe que no sabemos qué hacer sin Él. Vea la sociedad donde vivimos. Vivimos en una sociedad que es sumamente incierta. La gente hace toda clase de planes para el futuro. Número uno, voy a ser obediente, voy a escuchar a Dios y voy a obedecerlo, cueste lo que cueste. Esa es una decisión que nunca falla. Una decisión sabia, pero debo tomarla. Abraham obedeció a Dios, lo escuchó, y es interesante lo que sucede. Dice la Biblia que hizo justo lo que Dios le dijo que hiciera. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar. ¿Quién le había aparecido? Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, plantó su tienda y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Ahora, ¿cuál es el cuarto paso? No solo escuchar a Dios, confiar en Él y obedecerlo, sino que más, adorar a Dios. Muy importante que nos mantengamos en contacto con Dios, que lo escuchemos, que lo adoremos
Y adorar a Dios significa llevar una vida entregada a su voluntad, comprometida con Él. No lo entiendo todo, pero estoy comprometido con Dios. Así que Abraham hizo lo sabio. Dios lo había guiado, protegido en su viaje y no le faltaba nada. ¿Y qué hizo al llegar hasta cierto punto? Sabía que era tiempo de adorar a Dios. Y al levantar un altar para adorar a Dios, esto es lo que hacía. No solo hablaba con el Padre y lo escuchaba, sino que clavó una estaca en esa tierra. Señor, hasta aquí me has traído. Te he escuchado, cumpliste tu palabra, coloco una estaca aquí. Y claro, esa tierra llegó a convertirse en la tierra de Israel. Entonces pregúntese, examinando muy bien su corazón, ¿estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios para mi vida? Quizá piense, debí haber tomado otras decisiones en el pasado, pues piense en esto. Abraham, y me alegra que esté en la Biblia, tomó malas decisiones, pero Dios no dejó de bendecirlo y no lo hizo a un lado. Mire, antes de que Dios creara algo en esta vida, Él ya sabía que sus hijos cometerían errores, pecarían contra Él, lo desobedecerían. Porque vivir donde vivimos, cometemos errores. Hay momentos de debilidad, momentos de fracaso, y Dios nos perdona y nos sigue impulsando. Abraham hizo lo mismo. Pero comenzó donde Dios comenzó con él, escuchando a Dios. Y eso es algo que todos podemos hacer a diario, escuchar a Dios. Creer lo que dice. Obedecer lo que dice. Y luego agradecer que andamos en su voluntad ese día. Un día a la vez, mi Cristo, dice el himno. Un día a la vez, mi Cristo, un día a la vez vivimos nuestra vida. No solo un día a la vez, sino una hora a la vez. A veces planeamos un día y Dios lo torna en una situación inesperada e imprevista. Eso es Dios dándonos guía y dirección. Entonces, que lo adoremos, lo obedezcamos, lo escuchemos y andemos en su voluntad y su camino es su plan para nosotros. Mire, su plan para Abraham, quien vino de una familia idólatra, su plan en verdad fue maravilloso. Pero él hubiera muerto en Harán de no haber hecho lo que Dios le dijo que hiciera. Así que donde quiera que estemos, y quizás diga, no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, se lo diré. La voluntad de Dios es esta. Haga lo próximo que Dios le diga que haga. Esa es su voluntad para su vida. Sucede lo siguiente, la gente dice, bueno, ¿qué de esto y aquello? ¿Qué de fulano aquello? ¿Qué me dice de todo esto? ¿Sabe qué? El asunto no es ese. El Dios quien le habla es el mismo que ya ha preparado el camino, ya ha preparado la senda para lo que sea que tenga para usted. La pregunta es, ¿está usted escuchándolo? ¿Confiando en Dios? ¿Obedeciéndolo? ¿Está adorando a Dios con gratitud mientras que sigue escuchándolo, confiando y obedeciéndolo? Ese fue el mensaje de Abraham, el mensaje de Dios para todos. Cada día, ninguno de nosotros puede decir, no puedo hacer eso. Sí puede. La vida plena es la de quien escucha a Dios, confía en Dios, lo obedece y le agradece. Esa es la mejor vida. Y todos sin excepción podemos vivirla. Amén. Padre, te damos gracias por darnos el sencillo ejemplo de Abraham. Gracias por hablarle de forma tan asombrosa que siguió tu voluntad en su andar. Y vemos que el mundo entero ha sido impactado por él. No pedimos influir en el mundo entero, sino ser obedientes a ti. Esperamos que tu Espíritu nos hable claramente y nos rendimos a tu voluntad y a tu senda, porque tus deseos son los nuestros y tu voluntad sea la nuestra. Danos guía y dirección para que cada día nuestro sea aprovechado y bien empleado al haber seguido tus huellas, Señor, y andar conforme a tu voluntad y en tu senda.
Tú sabes que hoy hay alguien que aún no te ha aceptado como su Salvador y quizás esto le parezca un doble discurso. ¿Cómo creer en un Dios que no ha visto? Ayúdale a saber que con solo estar dispuestos a orar a ti, los escucharás y te darás a conocer de modo tal que no duden que escucha su oración. Y su oración comienza pidiéndote perdón por sus pecados, por su falta de fe, por ignorarte, y luego rindiéndose a ti con una fe sencilla, para luego verte actuar en su vida. Te pido que cualquier persona aquí, que aún no te ha aceptado como Salvador, se dé cuenta de lo que pierde y lo que perderá. Solo tú sabes lo que perderán, pero Señor, ayúdales a ver que vivir sin ti es un grave error. Es perder lo mejor de la vida, es seguir planes humanos cuando el Dios sobrenatural tiene el mejor plan para nosotros. Te pido que el Espíritu nos hable fuerte y claramente. Escucharte es muy importante. Confiar en ti es muy importante. Obedecerte es muy importante. Y alabarte y adorarte es muy importante. Te amamos y alabamos, Padre, por habernos amado. Gracias por darnos este sencillo ejemplo de Abraham. Grábalo en nuestra mente y corazón, que sea parte de nuestro estilo de vida, en el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor, visite encontacto.org. Una promesa es algo poderoso. Prometo amarte hasta que la muerte nos separe. Todos hacemos promesas en la vida. Estoy para ayudarte de día y de noche, te lo prometo. ¿Cuántas veces ha tenido que romper esa promesa? Papi, ¿podemos jugar ahora? Ahora, solo tengo que responder a este correo electrónico, te lo prometo. Dios ha cumplido cada promesa que ha hecho y nunca se ha olvidado de una sola. Arriba y arriba, y la muralla se hacía más grande. Llovió y llovió, muy, muy fuerte, por 40 días y 40 noches. Durante la noche, la nube se convertía en una columna brillante, como un faro de luz en la oscuridad. Además, cada tarde Dios enviaba... Vea la historia de Dios cobrar vida. Adquiera el libro infantil La historia del gran amor de Dios. A veces Él dice no. A veces Él dice por este camino. Pero a veces Él dice, espera, solo espera. Esperar en Dios no es lo que cree la mayoría de la gente. No quiere decir que uno no hace nada. Hago lo que Dios quiere que haga hasta este punto y espero el siguiente paso. En Contacto, estimulamos a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyamos la labor de la iglesia local. Este programa es patrocinado por Ministerios en Contacto. La difusión de estos programas se hace posible por la gracia de Dios y por las oraciones y donativos de personas como usted.